Mi novio es el mejor hombre que yo he conocido en absolutamente toda mi vida y justamente por eso a mí me costó tanto trabajo dejarlo. Soy Edgar Rivas y esto no me pasó a mí, pero te lo cuento. En ese momento de mi vida yo tenía 34 añotes y yo les puedo jurar por lo que ustedes quieran que yo sentí que había conocido al amor de mi vida, a mi amor eterno, a esa otra mitad que me hacía tanta falta en mi vida. Su nombre era Jacobo. Después de tantas relaciones que vamos a decirlo sí, estuvieron ojetitas en mi vida, la verdad es que haber coincidido con Jacobo se sentía como una experiencia de otro planeta. Este vato de verdad que era impresionante y divino. Era un hombre independiente, funcional, estable, atento, cariñoso. La primera vez en mi vida que yo me sentí segura abrazando a un macho. Pero aquí hay un pequeño detalle y es algo que yo les tengo que contar, y es que Jacobo era viudo y es algo que desde el principio el vato me lo dejó bien claro. Me dijo, mira, tienes que saber que mi esposa se llama Mariana y desafortunadamente pues desde hace 5 años ella ya no está en este plano existencial, ¿sabes? Al principio esa sí fue mi culpa, decidí no darle importancia porque para mí Jacobo era un paquete que valía la pena completamente, todo era manejable, ¿no? Qué equivocada estaba yo en esta vida. Porque con el tiempo empecé a notar ciertas cositas que sí, efectivamente, me hacían sentir muy incómoda y muy raro, ¿sabes? Por ejemplo, cuando estábamos en su cuarto, pues dándonos unos besitos, viendo una película o pasando un momento rico, íntimo y precioso, pues teníamos al lado, así en su buró, una fotografía enorme de Mariana, de su esposa que ya no estaba, cosa que la verdad sí era bastante rarita, ¿no? Otra cosa es que Jacobo siempre traía una cadenita en donde traía los 2 anillos de matrimonio, el de él y el de su esposa Mariana, ¿no? Que también era algo que hacía sentir muy incómodo. Y otra cosa es que Jacobo seguía hablando, pero muchísimo, todo el tiempo de Mariana. O sea, no es como que fuera el 100% del tiempo, pero solo lo suficiente como para que se sintiera que era todo el tiempo, ¿sabes? No sé si me explico. Por ejemplo, una vez estábamos teniendo, la verdad es que un día muy bonito, había sido una cita muy romántica, muy feliz, comidita, paseadita, un heladito y unos besitos, y de repente íbamos en el carro manejando y el vato se pone a llorar y yo le pregunto, Jacobito, mi vida precioso, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Me dice, no, perdóname, es que esa canción que está sonando en el radio, pues sonó y me acordé de la primera vez que yo se la enseñé a Mariana y pues fueron muchos sentimientos encontrados y pues el vato así todo triste. Pues la neta, o sea, yo entiendo que es una circunstancia difícil, pero sí mató la vibra del momento, mató el romanticismo y a mí me hizo sentir extremadamente incómoda. Como que todos estos episodios me hacían sentir que ya no éramos nada más Jacobo y yo, éramos Jacobo, yo y Mariana. Pasaron 4 años en donde la verdad a pesar de estos detalles yo sí me la pasé muy bien y cada día me enamoraba más de Jacobo. A tal grado en donde en mi mente sí empezó a surgir la idea de ¿y qué va a pasar después, no? La verdad es que yo sí me quiero casar con este macho, con este hombre, porque sí me veo en un futuro con él. Es gran persona. Así que una noche, pues que estábamos juntos, yo como que metí la dudita así muy sutil. Le dije, oye, mi vida, Jacobito, mi querido precioso, ¿tú alguna vez has pensado en volver a casarte, acaso? Jacobo se queda en silencio, así pensando, como de verdad dejándome saber que esta pregunta no se la había hecho ni una sola vez desde que Mariana ya no estaba. Y de repente solamente me contesta, no, la verdad es que no lo creo. Esa parte de mi vida, yo ya la viví con Mariana, no la veo viviéndola de nueva. Ay, sí sentí gacho, ¿sabes? Sí se me removió mi corazoncito y mi pancita, sí me dolió. Porque para este momento de mi vida, yo ya estaba imaginándome 10,000 escenarios de cómo iba a ser mi matrimonio y mi familia con él. Y pues este vato por mí no daba esa oportunidad. La cosa se puso un poquito peor porque semanas después estábamos en su casita, él estaba arreglando unas cosas y me pidió por favor que subiera a su habitación por una herramienta, ¿no? Y cuando estaba subiendo las escaleras vi que estaba abierta una puerta que nunca deja abierta. Y sí, la neta sí chismoseé. No con mala intención, pero sí chismoseé. Voy abriendo la puerta completamente y lo que me voy encontrando es una escena que no es como que tuviera nada de malo, pero al mismo tiempo todo estaba mal, porque ese cuarto le pertenecía a Mariana. Y haz de cuenta que era el cuarto prácticamente como lo dejó, yo creo, la última vez que estaba ahí, porque parecía que alguien seguía viviendo ahí. Su ropa, una cama donde suponen que dormían, sus perfumes, su ropa así como que no 100% acomodada ni 100% desacomodada, como si literalmente en media hora, una hora, Mariana fuera a entrar y ocupar su habitación
como si nada hubiera pasado. La neta sí fue algo que me hizo sentir muy rarito, muy incómoda, la verdad, pero como que me hizo entender una realidad que hasta ese momento yo no quería ver, y es que yo no estaba en una relación con un hombre viudo, yo estaba en una relación con un hombre que seguía casado. El vato juraba que seguía casado. Esa noche yo no pude dejar de lado estas emociones tan fuertes que tuve al descubrir ese cuarto, ¿verdad? Entonces sí fui con Jacobo y sí lo confronté, le dije, a ver mi vida, si ya llevamos 4 años de relación y estamos viviendo una buena relación y la pasamos bien, ¿por qué no te quieres casar conmigo? ¿Cuál es el problema que tienes tú conmigo? No, hombre, pues no sé qué fibra toqué, no sé qué le dije, no sé qué tono usé, no sé si fui grosera porque el vato inmediatamente se me puso a llorar otra vez. Y te prometo que en 4 años yo no lo había visto llorar de esta manera. Y me dice, tienes que entender algo, y es que tu vida en mi vida ha sido muy importante porque me enseñaste que yo sí puedo volver a amar, cosa que pensé que no podría volver a hacer jamás. Entonces yo dije, oh mi vida, pero aguántate porque la siguiente línea que pronunciaron sus labios fue, pero lo siento mucho porque yo ya me casé y no me puedo casar 2 veces. Mi esposa es Mariana y no hay manera que me vuelva a casar. Oh, imagínate cómo me dolió esa frase. Después de pensar que me iba a dar chance, el vato me batea de esta manera diciéndome como no hay manera, ni le busques ni insistas porque no va a pasar. Y pues sí, obviamente yo también me puse a llorar y me sentí muy mal, y entonces como que el vato ahí reaccionó y dijo, ay güey, igual y sí me pasé, ¿no? Me quiso abrazar, pero yo le dije, papito, no me toques en este momento porque la neta sí estoy desilusionadísima de ti y te voy a decir algo. Yo no tengo problema con que sigas amando a Mariana porque entiendo que fue una circunstancia difícil, que no manejaste tú, ni tampoco manejó ella, sino que así es la vida. Pero lo que sí te voy a decir, y lo que sí me duele, es que se me hace una canallada, se me hace una grosería que tú me hayas dado la oportunidad de entrar a tu vida sabiendo perfectamente que no estabas dispuesto a darme un futuro. Y eso es jugar con las personas. Jacobo solamente miró al suelo, ni siquiera tuvo la decencia de mirarme a los ojos y me dijo, estás equivocada, yo sí te veo en mi vida, pero te veo así, estando juntos, acompañándonos, pero esposa, como te dije una vez, yo ya tuve, y su nombre es Mariana. Y no me voy a volver a casar. Pues para este punto de la plática, de la discusión, de la escena, tú te podrás imaginar que yo sí me pregunté, pues entonces dime tú, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy desperdiciando mi tiempo con un hombre que sí amo, que sí eres un bombón, que sí eres súper buena persona, que tienes unos detalles impresionantes que me hacen tener fe en la humanidad otra vez, pero que desafortunadamente no hay manera en la que tengamos un futuro porque tú no quieres? Así que sí, después de darle bastantes vueltas al asunto, terminé con esa relación esa misma semana. Y sí le dolió a Jacobo, y sí me dejó saber que estaba muy triste, que sí le dolió, que no quería que me fuera de su vida, que él quería que yo siguiera estando ahí para él y junto a él. Pero es que yo dije, mi vida, es que tú no necesitas una pareja, tú necesitas a alguien que nada más te acompañe en el duelo porque conmigo no quieres estar bien, si no, aceptarías tener un futuro. Y pues sí, desafortunadamente sentí que estaba renunciando al mejor hombre que yo había conocido. Muy buen hombre, muy buena persona, gran caballero. Meses después, ya que habíamos terminado, todavía me sacó de onda que me mandó un mensaje Jacobo. Yo no lo bloqueé, la verdad es que todo fue muy formal, muy amistoso. Me manda un mensaje y me dice, hola, nada más escribía para decirte que pues sí tienes razón, perdóname. No tienes idea de cuánto te quise, de cuánto te amé, de cuánto significaste para mí en mi vida, pero creo que en cuestión de matrimonio y de amor eterno y amor real, pues sí, esa para mí fue Mariana y me hubiera gustado poder conocerte antes para que tuviéramos una historia como la que deseabas. Y entonces yo me quedé así de Jacobo, es que la neta no le veo sentido a mandarme este mensaje en este momento, o sea, ya lo nuestro ya acabó, no me estás dando una nueva oportunidad, ni estás abriendo una nueva conversación, solamente me estás reafirmando la razón por la cual terminamos. Me dolió, me movió mucho. Sentí muy gacho volver a saber de él y ver que él estaba en esa misma página cuando a mí honestamente todavía me estaba costando un trabajo salir adelante, pero pues ni modo, o sea, así es la vida. Y es por eso que yo te quiero preguntar a ti, ¿tú cómo hubieras manejado esta situación si hubieras estado en mis zapatos? De inicio, al haber conocido a Jacobo y que hubieras visto que realmente era un hombre que valía la pena, ¿te hubieras atrevido a tener una relación con él sabiendo que él era viudo, sabiendo que él tenía esa historia, sin que te hubiera contado todavía lo de Mariana ni nada de eso? ¿Le hubieras dado chance o de plano hubieras dicho, sabes qué? No, aquí yo veo un problema que no quiero solucionar yo. Así que ahí nos vemos. Unos besitos tal vez, pues sí, unas caricias ahí mustias, pero hasta ahí. Pues queridísima familia que yo amo con todo mi corazón, por favor déjenme saber ustedes qué opinan y cómo manejarían esta historia.
saben que a mí me encanta leerlos. Mi esposo no solamente me fue infiel, el vato encontró en otra mujer la vida que nunca pudo tener conmigo. Soy Edgar Rivas y esto no me pasó a mí, pero te lo cuento. Cuando todo esto que te voy a contar sucedió, yo tenía 43 años y mi esposo Rubén tenía 47. En ese momento ya llevábamos más de 24 años de casados. Una vida. La verdad es que tuvimos un buen matrimonio hasta los últimos meses, los últimos años, como que la cosa se empezó a poner, pues sí, bastante desagradable. Había un tema en específico que como matrimonio siempre nos causó problemas y, por qué no ser honesta, nos lastimó, nos dolió mucho, y este tema era los hijos. Rubén siempre quiso ser papá, pero yo por mi lado nunca quise serlo y siempre fui bien clara. Él decía que podía vivir con eso y a lo largo de los años el vato me insistió, pero yo fui muy clara desde el principio de la relación. No me puede decir que le mentí, porque yo siempre le dije, yo no quiero ser mamá. Y aún así, él aceptó. Siempre que me insistía, yo le volvía a repetir lo mismo, que para mí ese era un no negociable, y él como que aceptaba la situación y se resignaba hasta que me volvía a insistir, y así era el círculo eterno, o así parecía. Hasta que los últimos años, pues la verdad yo sí lo empecé a sentir más a disgusto, más enojado, más irritable, más insatisfecho con la vida. Él se volvió bastante difícil de tratar al nivel en el que ya era bastante tortuoso siquiera habitar la misma habitación. Así de cabrón. Me reclamaba por cosas del pasado, se enojaba conmigo por tonterías y llegó un punto en donde de verdad ya vivir con él era extremadamente agotador. Por eso yo decidí estudiar la maestría. A ver, no es como que yo fuera fanática de estudiar y a mis 40 y tantos años no quería empezar de cero ese tema, pero yo vi en esta maestría la oportunidad de mejorar mi carrera profesional y también de estar fuera de casa, ¿verdad? Curiosamente, cuando yo empecé a ausentarme más de la casa, yo empecé a notar que Rubén mejoró su actitud bastante respecto a mí y respecto a él mismo. Lo veía más contento. Se volvió más tranquilo, más atento, incluso hasta cariñoso y romántico. Algo que hace muchos años atrás él ya había perdido. Yo pensé que la distancia, el tiempo personal, pues también desconectarnos un poquito del matrimonio nos estaba ayudando, porque yo también estaba mucho mejor. Pero la verdad era otra muy distinta a la que yo estaba creyendo, mis hermanas. Y cuando me enteró fue algo que pegó y dolió duro, durísimo, gachísimo. La neta sí me hizo llorar. Pues todo se empezó a ir a la goma una noche en específica, una noche en donde todo cambió, una noche que empezó muy extraña. Esa tarde, como a las 6 de la tardecita, ¿verdad? Yo llegué a la casa y no encontré a Rubén. Cosa muy rara, porque Rubén es mucho de rutinas, mucho de repetir una cosa día tras día, y era muy raro ver que cambiara su rutina, ¿no? Pero dije, bueno, no pasa nada, a lo mejor salió a la tienda, fue a comprar algo, yo qué sé, así que simplemente me fui a mi clase. Saliendo de mi clase, llego a mi casa y, oh sorpresa, Rubén sigue sin estar en la casa. Entonces sí, ya me preocupé y la verdad le empecé a marcar por teléfono para buscarlo. Recuerdo que como en una hora más o menos me eché 15 llamadas y el vato no me contestaba y no me contestaba y no me contestaba hasta que hice la llamada número 16 y entonces el vato me tomó la llamada. Pero me contesta y únicamente me dice, espérame, ahorita no puedo hablar, tengo algo que decirte, pero te lo tendré que decir hasta en la noche, espérame por favor. Y me cuelga, sin mayor explicación, sin hola mi amor, ni cómo estás, ni cómo te fue, así de duro. La verdad es que yo sí me saqué de onda, porque ni aún en sus peores momentos él tenía este comportamiento, ¿no? Pero bueno, dije, lo voy a esperar con mucha ansiedad, con mucha angustia, pero el vato por fin llegó, y cuando lo hizo, lo único que hizo fue llevarme a la sala, sentarme y sentarse enfrente de mí y decirme lo siguiente: mi vida, tengo que hablar contigo, la neta la cagué muy cabrón, y espero que tú me puedas perdonar este error, porque neta sí me pasé, o sea, no sé cómo arreglar las cosas. Yo desde ahí empecé a sentir así un vacío en el estómago y una sensación de terror que no sabía ni cómo manejar. Y entonces le digo, pues sí, cuéntame, ¿qué pasó, no? O sea, pues yo sin tener idea de qué me iba a contar. Y entonces el vato suelta la bomba, güey. Me pronuncia la frase que nunca se me va a olvidar: mi vida, me acosté con otra mujer. Chascuatelas, cabrón. No sé si a ustedes les ha tocado que sus parejas les confiesen un amorío con otra persona, pero créanme que duele, y duele mucho. Todavía no alcanzaba ni a procesar lo que ya me había dicho, y entonces el vato me dice, me tienes que ayudar, por favor, porque me metí en un problemón. Lo que pasa es que esta mujer se embarazó. No, imagínate, si yo ya me sentía en el piso, esto fue como rematarme, y yo sentí que perdí el aire completamente, como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago, así, güey. Yo solo le dije, Rubén, ¿de qué me estás hablando? Por favor, dime que esto es una broma y que te estás pasando de lanza. Por favor, dime que no es cierto.
¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con qué mujer te fuiste a meter? Y entonces el vato me contesta, con Diana. El vato baja la mirada y yo le pregunto, ¿Diana? Sin verme a los ojos me dice sí, Diana. Para mí era como algo que no podía procesar porque era muy poco probable que fuera con Diana, ¿sabes? Entonces le repito, a ver, Rubén, ¿con cuál Diana? Con Diana, mi vida. Con tu sobrina. Y yo así, no mames, güey. Es que esto no podría ser peor. La neta, me dieron ganas hasta de vomitar, güey. Así, güey. O sea, yo no podía creer. Le digo, Rubén, Diana, mi sobrina, tiene 25 años de edad. ¿Por qué chingados te fuiste a meter con una mujer que tiene la mitad de tu edad? ¿Cómo se te ocurrió? Con mi sobrina. Porque aparte tienen que saber que Diana era la hija de mi hermano y es una mujer la cual me pidió ayuda porque resulta que la habían corrido y necesitaba dinero para pagar unas cosas. Y yo le dije, mi vida, yo voy a estar trabajando y estudiando la maestría, no voy a tener tiempo de atender mi casa, comida, cena, aseo, por favor, échame la mano y yo te pago con eso. Pues bueno, al parecer me echó la mano con otras cosas más porque también me echó la mano con mi esposo. Y entonces mientras yo pensaba todo esto, les prometo que todo hizo clic. Claro, güey. Claro, por eso el cabrón de Rubén de pronto estaba contento, de pronto era atento, de pronto estaba feliz, de pronto nuestro matrimonio funcionaba. No fuera porque le hizo bien la distancia que nos dimos, ni el espacio propio, ni el tener tiempo para uno mismo. No, güey. Lo que pasa es que se estaba metiendo con otra mujer. 20 años más joven que yo. Mientras yo me iba a estudiar, Rubén se estaba metiendo con mi sobrina, con la hija de mi hermano. Lo miré con un chingo de asco, me costaba trabajo verlo a los ojos. Desde ese momento no lo volví a ver igual. Le pregunto, a ver, Rubén, ¿desde cuándo estás haciendo esto? Desde que entraste a la maestría. Desde los primeros días y así de, güey, es que no puede ser posible que me ausento unos días. Y no te puedes esperar ni siquiera un mes, 2 meses. Desde que me ausento ya te metes con otra, güey. O sea, ¿tú cómo crees que yo me siento, no? Y entonces, ahí viene lo peor de toda esta situación porque él me dice, la verdad es que sí quiero ser papá. Perdóname, Rubén. O sea, ¿estás bien de la cabeza? ¿Estás procesando la pendejada que acabas de hacer? Es mi sobrina. Tiene 25 años. La embaraza haciéndome infiel en mi propia casa y todavía me dices que sí quieres ser papá. Esa frase de todo este problema creo que fue lo que más me destruyó porque yo sabía perfectamente que yo no había querido ser mamá, que yo le negué eso durante más de 20 años de relación. Pero entendí que decía la verdad y entendí perfectamente lo que me dijo y entendí la situación. O sea, no sé si él buscó serme infiel simplemente por ser infiel y buscar una vía de escape a su frustración. O de verdad el vato dijo, no, pues es que aquí yo puedo cumplir mi sueño de ser papá, cosa que siempre quiso. Pero esto no es todavía lo peor, porque el vato, yo no sé con qué pinche cara, güey, con qué falta de dignidad y de carácter, agarra y me dice, si tú quieres, lo podríamos criar tú y yo, podríamos ser papás, es nuestra oportunidad. Y yo así de Rubén, no mames. Ay, güey, es que no puedo creer que se te ocurra decir todo esto y en esta circunstancia y en este momento. O sea, tú quieres que yo críe al hijo de mi sobrina con la cual me fuiste infiel mientras yo estudiaba en mi propia casa. No, es que tienes que entender que, o sea, yo siempre quise ser papá y no sé si lo hice por eso, pero esta para mí es una oportunidad, yo no te quiero perder, tú eres la mujer de mi vida, por favor no te vayas. Rubén, lárgate de mi casa, no te quiero volver a ver, por favor, aléjate de mi vida. Esa fue la última noche que los dos habitamos la misma casa. De repente el vato me sigue hablando para que arreglemos unos papeles y hasta la fecha él me sigue pidiendo perdón y me sigue pidiendo que por favor regresemos y que piense las cosas. Obviamente yo jamás volveré, pero es que lo peor no fue haber perdido a mi esposo ni que mi matrimonio se fuera al caño, güey. Lo peor es que mi sobrinita querida, mi Dianita de todo mi corazón, decidió sí tener al bebé. El bebé nació y es un bebé que yo todavía sigo frecuentando bastante seguido porque yo soy muy cercana a mi hermano. Es el primer bebé de esa generación que tiene mi familia, es por así decirlo, es el primer bisnieto y tú te imaginarás el nivel de amor que le tiene toda mi familia. Lo adoran. Y a ver, o sea, yo no tengo nada en contra del niño, yo sé que el niño no tiene la culpa, que él no decidió nacer de esa manera,
pero no mames, cada vez que lo veo me recuerda el peor episodio de mi vida y cómo perdí a mi familia en una noche. Porque aparte de todo, o sea, Rubén se hace súper cargo del niño, él está encantado siendo papá. No vive con mi sobrina, evidentemente, pero sí está presente, sí lo va a ver, sí va a ver cosas de la escuela, sí va a ver cosas de dinero. O sea, el vato de verdad sí está contento de ser papá. Sé que le duele que no estemos juntos, pero sí está contento de ser papá. Y se puede decir que el vato tuvo lo que siempre quiso, nada más que no fue conmigo. Eso es algo que la verdad, pues sí me duele, porque me hace imaginar, ya que lo veo real, pues sí digo, pues tal vez no hubiera estado tan gacho, güey. Me es imposible pues no proyectarme porque aparte Diana es mi familiar, entonces se puede decir que trae mi sangre, mi genética. Ver al niño es de alguna manera ver cómo hubiera nacido si tal vez lo hubiéramos tenido Rubén y yo, pero pues es una tortura que a veces me hago mentalmente que ya no tiene caso porque mi relación ya se fue al caño. Y es por eso, mi queridísima hermana y mi estimadísimo hermano, que yo te quiero preguntar a ti, ¿tú cómo hubieras manejado esta situación? ¿Tú crees que hubiera sido más certero, más listo, más inteligente de nuestra parte haber decidido no tener la relación desde que vimos que cada quien quería cosas distintas? ¿Tú crees que de verdad el querer tener o no tener hijos es algo que puede partir un matrimonio a la mitad, incluso después de tantos años de relación? ¿Tú crees que fue justificable lo que hizo Rubén solamente para cumplir su sueño de ser papá? ¿Tú crees que yo hice mal en haberle negado esa oportunidad a él? ¿Crees que debí de haber cedido? Por favor, déjame saber cómo hubieras manejado tú la situación. Sabes que yo estoy encantado de leer. No me pasó a mí, pero te lo cuento. Soy Edgar Rivas y este es el momento. Historias que parecen de ficción, pero son reales, pura emoción. Sube el volumen, deja que te lleve. Acompáñame en este viaje, únete, vidas prestadas. Edgar Rivas.